Buenos días. Qué bueno que estamos reunidos una vez más y sobre todo en este domingo, ya 7 de enero, el primer domingo de este año, y un día en el que vamos a aprender de la palabra del Señor, pero algo diferente, fíjense. Y digo que es algo diferente porque a mí me ha sorprendido la manera en que Pablo escribe una carta a los Gálatas. Y pues a través de los años he leído muchas veces esta carta. Pero ahora la interpretación que vemos aquí, bueno, no la interpretación, sino lo que dice la escritura aquí de una manera tan clara, que está en Gálatas capítulo 1, versículo 11, nos habla acerca de cómo era el trabajo de Pablo en el Señor. ¿De qué manera trabajaba Pablo en el Señor? Y esto verdaderamente me sorprendió. Y me sorprende porque yo creo que ahora que estamos iniciando este año, una de las principales preocupaciones que podemos tener tú y yo es decirle a Dios: bueno, Señor, ¿y cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo trabajar para la obra? ¿Cómo puedo trabajar para ti, Señor Jesús? Y el Señor aquí no lo dice. Y eso es algo que verdaderamente a mí me ha sorprendido. Y me ha sorprendido sobremanera porque Pablo nos dice cómo era ese trabajo. Y yo te quiero pedir que el día de hoy tú te identifiques con esta lectura aquí de Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y de que tú digas: soy yo el que está escribiendo esto. De que tú lo puedas hacer parte de ti. Y yo te quiero decir que cuando tú haces parte de ti la escritura, y entonces la empiezas a vivir, y entonces la empiezas a gozar, es de una forma maravillosa. Ven lo que dice aquí: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto yo creo que es algo muy importante que tú y yo debemos de saber. El evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas que nos está dando aquí, que nos dio o que nos dejó escritas Jesucristo, estas buenas nuevas que nos dicen que el evangelio, que las buenas nuevas anunciadas por mí no son según el hombre. Y yo te quiero decir que lo que venimos a aprender tú y yo aquí cada día domingo, o los días martes, o los días jueves, no es una doctrina que haya sido creada por un hombre, sino como aquí lo dice tan claro, no es según hombre. Es una enseñanza que Dios nos da y que Él ha sido el creador de la vida. Y si Dios ha sido ese creador, Dios nos está dando una enseñanza auténtica y clara. Continúa diciendo aquí: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se necesita que la palabra de Dios esté revelada en nuestras vidas para vivirla y ponerla por obra. Podemos tener muchos años estudiando la Biblia, podemos tener muchos años congregándonos, podemos tener incluso muchos años de decir: pues es que yo conozco la palabra, pero si no ha sido revelada en nuestro corazón, simplemente la vamos a ver como si fuera una religión. Y Dios no quiere una religión en nuestras vidas. Dios lo que quiere es una relación personal en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que aprender, y eso es lo que tenemos que luchar cada día.
que la palabra de Dios sea revelada en nuestros corazones. ¿Cuántas veces encontramos personas que les decimos, oye, es que yo quiero que tú conozcas de Dios, yo quiero que tú conozcas la palabra? Y nos dicen, uy, no, es que yo la lectura bíblica, hasta mi abuelita me la leía antes de dormir. Y creemos que por tantos años de tener la palabra en nuestra casa, de tener la Biblia en nuestra vida, con eso es suficiente. Pero es como el que compra un aparato para hacer ejercicio, lo ve anunciado en la televisión y dice, ay, ahora sí voy a comprar ese aparato porque está empezando el año y voy a hacer mucho ejercicio. Y compran el aparato y ahí lo tienen en su casa y dicen, no, con este aparato, esto era la solución para ponerme fuerte. Y van pasando los días y se utiliza como para colgar las toallas, ¿no? Y ya se le olvida a uno y nunca funcionó porque no lo pusimos en práctica. Que decimos, no, pues es que ahora va a estar más fácil, nada más pones tú los pies en un aparatito y ya te sube y te baja las piernas. No, si no es la voluntad de uno. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Podrá tener años en nuestra casa, pero si Dios no se revela en nuestra vida, no la vamos a poder entender. Y al contrario, se nos va a hacer difícil de decir, es que no entiendo la palabra. Se me hace difícil ponerla por obra. Pero aquí Pablo nos dice, esto que yo aprendí no lo aprendí de ningún hombre, sino fue la revelación en mi vida, la revelación que hizo Jesucristo en mi vida. Y yo te voy a decir el día de hoy, que si tú no has sentido esa revelación y no has sentido el impacto de la palabra de Dios en tu vida, hoy pidas a Dios que te dé revelación. Y vamos a empezar con eso hoy. Vamos a orar para que Dios dé revelación de la palabra a tu vida. Y a lo mejor tú dices, pues es que mi esposo, mis hijos, mis hijas, mis nietos no entienden la palabra, no se congregan regularmente, no la leen, sino que dicen, pues es que ha estado así tanto tiempo en nuestra casa, pero que ahora sea revelada, es lo más importante. Y tú ora por ti, para que Dios la revele a ti, y para que esa palabra revelada en ti puedas extenderla a tu familia. Vamos a orar. Padre Dios hermoso, hoy te pedimos, Señor Jesús, que así como lo hiciste con Pablo, Señor, que permitiste que la palabra fuera revelada en su vida, hoy te pido, Padre, que esa palabra, que esa revelación que tú vas a traer en nuestro caminar y en nuestro vivir diario, sea una realidad. Permite, Padre, que esa revelación esté de una manera auténtica en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Que tú te reveles, Señor Jesús, en nuestra mente, que renueves nuestra mente y que podamos recibir esa revelación que tanto has anhelado que tengamos para vivir de una manera quieta, reposada, para poder vivir de una manera auténtica, dando pasos firmes en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Y que no dudemos en ningún momento de la palabra de poder y de autoridad. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y ahora sí, prepárate a la revelación que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Y dice así, versículo 13, dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Cómo era la conducta de Pablo en otro tiempo? No, tenía licencia para matar cristianos. Y uno dice, ay, ¿a poco? Sí,
tenía licencia para matar cristianos, aprenderlos, llevarlos al circo romano, en fin, tenía licencia para matar cristianos. Y por eso dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ve qué conducta. Hay ocasiones en que en consejería la gente a veces se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Ha sucedido algo muy curioso. Yo les he dicho en la casa a mis hijos que tengan una conducta adecuada, que no tomen, que no vayan a fiestas, que puede causarles problemas o perdición, que no tengan malas amistades. Y me dicen, pero si tú antes lo hacías, ¿con qué cara les puedo reprender? ¿Con qué cara les puedo decir no lo hagas? Aquí está ¿ya se dieron cuenta que aquí está la revelación? ¿Qué dice? Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Era la conducta que teníamos era en otro tiempo, y ahora nadie puede llamar sucio o inmundo lo que Dios ha limpiado. Y si tú y yo estamos limpios, nadie nos puede señalar el pasado, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? A Dios no le importa ya tu pasado. A Dios le importa lo que tú camines de hoy en adelante. El pasado quedó atrás. ¿Quién puede ir al pasado y corregirlo? Nadie. Nadie puede ir al pasado y corregirlo, sino que ¿qué es lo que debemos de esperar? Que de hoy en adelante tener un futuro glorioso, que el presente sea un presente digno, con la palabra revelada en nuestras vidas. Y como aquí lo estamos viendo, que Pablo decía, ustedes saben cómo era mi conducta en otro tiempo, no hoy ya cambié, hoy he recibido la revelación de Cristo en mi vida, hoy ya cambié, hoy es diferente, ya no voy a seguir viviendo igual. Ay, pero es que ahora tú nos dices que nos congreguemos y antes era opcional. No, ese era otro tiempo. Hoy la revelación de Dios me ha enseñado que tenemos un compromiso con Dios, que tenemos un compromiso con Cristo, y ese compromiso llevarlo a cabo. Y continúa aquí diciendo, es que de verdad esto está precioso, es algo fabuloso. Dice en otro tiempo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, perseguía a los cristianos y los molestaba. ¿Tú has sido un perseguidor de los cristianos y los molestas? ¿Se han sido perseguidores de cristianos o no? ¿Han sido perseguidores de la iglesia de Dios y decimos no? Pero ¿qué tal cuando nos enojamos? ¿Qué es lo primero que sacamos? Pues no, que muy cristiano, ve nomás cómo estás. Ah, ya somos perseguidores de los cristianos, ¿verdad? Dicen, pues no, que muy cristiano, a ver, no, que muy cristiano. Y ya con eso nos volvemos perseguidores, porque estamos levantando juicio, estamos juzgando a la iglesia del Señor con el, pues no que muy cristiano, pues no que ya te congregas, y eso nos hace vernos como perseguidores de los cristianos. Y continúa diciendo, versículo 14. Dice, y en el judaísmo, esto está muy interesante, pongan atención. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, Pablo conocía perfectamente bien el judaísmo. Hay una apreciación personal. Por eso no tenemos que mezclarnos y no hacer, no llevar una enseñanza que no sea de acuerdo al propósito de Dios. Si Pablo hubiera considerado que el judaísmo hubiera sido bueno, él hubiera sido el primer
judío mesiánico. Algunos lo han de comprender, de que hay los mesiánicos, ¿no? ¿O cómo les llaman? ¿Cómo les mesiánicos? llaman? Mesiánicos. Pero Pablo dijo, no, el judaísmo es otra cosa, muy diferente. Dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando conoció a Cristo, cuando Pablo conoce a Cristo, se acaba el celo por el judaísmo, se acaba el celo por el judaísmo de una manera total, completa y plena. Se acaba el judaísmo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y dice versículo 15, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabes desde cuándo fuiste llamado tú? O incluso tú que me estás escuchando en línea el día de hoy, ¿sabes desde cuándo te apartó Dios a ti? Gracias, hijita. ¿Sabes desde cuándo te apartó Dios a ti? Desde que estabas en el vientre de tu mamá, Dios te apartó a ti. Desde ese momento tú fuiste apartado. Y tú has de decir, a lo mejor como yo, pues es que yo ya tengo 40 años. Bueno, yo ya tengo mucho más de 40, pero tú has de decir, ¿a poco Dios sabía que este día iba a estar aquí en la calle de Cirujanos, estudiando la palabra, recibiendo una revelación de Dios? Dios lo sabía. Y Dios apartó este momento desde que estabas en el vientre de tu mamá. Entonces decir, pero es que mi vida fue muy horrible antes de conocerlo. Exactamente. Pero Él sabía que hoy ibas a estar aquí. Del pasado nadie te puede señalar. Nadie te puede condenar. Y dice aquí Pablo, yo era mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Yo era celosísimo. Pablo festejaba, yo creo que todas las fiestas de los judíos. Y vaya que los judíos son fiesteros. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, tenían fiesta. Que la fiesta de la levadura, que la fiesta de los panes, que la fiesta de no sé cuántas fiestas más, que la de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Hacían cantidad de fiestas. Pero dice, yo era muy celoso de las tradiciones, pero eso se acabó. Y que las tradiciones que tú y yo teníamos también terminen. Dice aquí, en el versículo 15 al final dice, y me llamó Dios por su gracia. Dios lo llamó por su gracia. Y tú y yo hemos sido llamados porque Dios nos llamó por su gracia. Y dice el versículo 16, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Si Jesús ha sido revelado en tu vida, ¿sabes cuál es lo más grandioso que puedes tener si Jesús ha sido revelado en tu vida? Es que vas a tener una vida gloriosa, vas a tener una vida de éxito, vas a tener una vida de bendición, vas a tener una vida transformada, en que tú dices, sabes que ya los placeres del mundo ya no me interesan. Ahora lo que me interesa es el vivir y el caminar con Dios. Tú dices, no, es que yo ya no puedo seguir viviendo igual que antes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos está dando esta nueva oportunidad hoy, 7 de enero de 2024. Hoy Dios nos está dando esa nueva oportunidad de poder vivir de una manera diferente, de una manera auténtica, de una manera clara. Ya no podemos seguir viviendo igual. Y nos van a decir, oye, pero es que, ¿sabes qué? Es que ahora estás cambiando. Sí, gracias que lo notas. Porque verdaderamente estoy cambiando. Verdaderamente estoy con una revelación auténtica de Cristo en mi vida y cambia todo.
Y yo te quiero decir que incluso en mi persona, esta revelación de Dios es para tener un compromiso más fuerte con Jesús y decir: yo quiero seguir alcanzando gente, Señor. Yo quiero seguir siendo bendición. Esa revelación en nuestras vidas de que dejemos, Jesús no es religión. Jesús es un estilo de vida. Y dice aquí: porque Dios reveló a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Era un hombre que aquí Pablo decía: pero es que ¿sabes qué? Antes hice esto y ahora regresé aquí. Antes vivía de esta manera, pero ahora vuelvo de una manera fresca y nueva. Tuve que ir a Arabia, pero volví de nuevo a Damasco. Y continúa diciendo: después, pasados 3 años, ve nada más, ya que empezaba a caminar con el Señor, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Con quién se juntó Pablo? Con Pedro. ¿Y quién era Pedro? Era el apóstol aguerrido. Él era el apóstol que decía: yo soy valiente y yo sí voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Él era el que se paraba y compartía del amor de Dios a la gente. Quiero decirte algo, antes de que Jesús partiera a la presencia del Padre, ninguno de los discípulos daba estudios bíblicos, ninguno. Jesús los enviaba: a ver, vayan de 2 en 2 y sanen a los enfermos, vayan de 2 en 2 y anuncien el evangelio. Pero no tenemos antes del libro de los Hechos que los apóstoles compartieran abiertamente. Y Pedro fue el primero que, cuando vio la oportunidad que estaban ahí, que estaban reunidos los apóstoles y había gente, Pedro fue el primero que dijo: yo quiero compartir, yo quiero hablar. Porque era un hombre arrojado, era un hombre valiente. Hay ocasiones que decimos: ¿y tú con qué personaje de la Biblia te identificas? Decimos: no, pues con Pedro, que era el más escandaloso. Bueno, pues, pero sea igual en todos los aspectos. Él no le importaba dónde estuviera, compartía de la palabra del Señor. Y aquí lo vemos, de que dice que Pablo fue a ver a Pedro a Jerusalén. Fue para decirle: oye, por favor, enséñame de Cristo. Tú que caminaste con Él, ¿qué me puedes decir? Y dice que permaneció con Él 15 días. Pero ve con quién se juntaba. Tú, cuando tienes una necesidad, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te juntas cuando tienes una necesidad? Ay, pues voy con la comadrita de la colonia, pues para que oiga mis penas. Y conoce de Dios. Te acercas con gente que ni conoce de Dios. ¿O con quién te juntas cuando tienes dolor y tristeza en tu corazón? Dices: pues me junto con el alcohol, con el vino, para que se me olviden las penas. Te digo una cosa: ni se te van a olvidar. No, es que me voy a ir a cantar ranchero para que... Te digo una cosa: la Biblia dice que el que esté triste, ore. Ore, no que ponga música, no que ponga alabanzas. Ay, es que estas alabanzas sí me parten el corazón. No. El que esté triste, ore. Y el que esté contento, pues sí, que cante alabanzas. Porque estamos contentos, vamos a cantar alabanzas. Pero ¿con quién te juntas? Versículo 19. Dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Fui con Pedro
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Te imaginas qué privilegio de este hombre Pablo? Va con Pedro y está platicando con Pedro y de repente llega Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y que le preguntara, oye Jacobo, ¿y cómo era Jesús cuando estaba con ustedes? Se llevó la revelación directa de Jesús en su vida. Qué precioso, de verdad eso está fabuloso, está increíble. Ya me imagino, ¿te imaginas tú platicando con un hermano del Señor Jesús? ¿Qué le preguntarías? Oye, ¿cómo era de niño? ¿Y sabes qué nos contestarían? Pues como cualquier otro, normal. Oye, es que por ahí mi abuelita decía que hacía palomitas con masa y arena, le soplaba y salían volando las palomas. Yo iba a decir, ¿pero quién dijo eso? Mi hermano Jesús no hacía eso. Eso te lo dijo tu abuelita, estaba equivocada. La tradición. ¿Y qué fue lo que dijo aquí Pablo? Yo ya estoy fuera de las tradiciones. Yo ya no le entro a las tradiciones. ¿Qué más dice aquí? Dice que no vio a ningún otro más que a Jacobo, el hermano de Jesús. Versículo 20. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. O sea, él llegaba como un perfecto desconocido, ni quien supieran de él. Pero quien lo conocía, ¿qué hacía? No, córrele porque ya llegó el Pablo, y ese es perseguidor de la iglesia, ese los va a matar. Yo creo que Pablo llegaba y decía, disculpe, aquí se reúnen cristianos, y todos se quedaban. No, es que yo quiero reunirme con los cristianos y todos. Pero si eres Pablo el asesino, eres Pablo el que mataba. ¿Y ahora quieres reunirte con los cristianos? No, pues vas a matar a todos los que estamos aquí. Pero su corazón había cambiado. Así es que date cuenta, tenemos oportunidad tú y yo. Si veníamos viviendo mal el 23, si el 23 todavía hacías cosas que no agradaban a Dios y que ahora las puedes identificar, Dios te está diciendo es tiempo de cambio. Las cosas viejas quedaron atrás. Esto está precioso. Qué grande es el Señor con todos los testimonios que nos da. Y continúa diciendo, versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, aquel que en otro tiempo tomaba, aquel que en otro tiempo era un mujeriego, aquel que en otro tiempo le gustaba el chisme, que le gustaban las mentiras, aquel que en otro tiempo que era grosero. Se acabó. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y te digo algo, eso es lo que tenemos que predicar. ¿Quieres ver a tu familia gloriosa? No es porque te saques el melate. Tu familia se va a ver gloriosa cuando tú prediques la fe a ellos. Cuando les prediques de la fe. Predícales de la fe. No los agarres a bibliazos. Predícales de la fe. Háblales con himnos, con cantos espirituales. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué glorificaban a Dios en ti? ¿Cómo te sientes cuando te acercas a una persona que camina con Dios y que te da una enseñanza y que bendice tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿No terminas agradecido y le dices gracias? ¿Estás listo para que esta revelación del día de hoy y que puedas leer de nuevo esto en tu casa, puedas llevarlo a cabo? ¿Te sientes listo, preparada para ser como este
Pablo compartiendo de la palabra del Señor? Para ser como ese Pedro arrojado para hablar. ¿Estás listo? De que Dios siga revelándose día a día en tu vida y vivamos un año nuevo 24 glorioso. Vamos a orar. Padre y Dios hermoso, hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor Jesús. Un compromiso de vida, un compromiso auténtico, de amor, en el cual tú permitas, Padre, que podamos llevar esta palabra viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de doble filo. Permítenos, Señor Jesús, que la palabra que hoy hemos tomado dé frutos al 100%. Que la palabra que hoy hemos tomado, Señor Jesús, podamos llevarla como un estandarte de victoria. Que este año nuevo, Señor, en el que tú te has revelado a nuestras vidas, podamos, Señor, alcanzar y bendecir a muchas personas más. Ayúdanos a ser esos portadores de tu palabra. Ayúdanos a predicar la fe en todo tiempo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, y que aún las personas que están alrededor nuestro, Señor Jesús, puedan decir: ¿y ahora por qué cambiaste? Y que podamos responder: porque Dios, porque Jesús se ha revelado en mi vida. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos llevan a Jesús revelado? ¿Sí? Qué alegría, qué gozo, qué gozo.